¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al webinar Protección de Datos Personales. Este webinar va a estar a cargo de Arturo Jaime López, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAM y maestro en Ciencias Políticas, con especialización en Transparencia y Acceso a la Información. Actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Transparencia de la Junta de Ciencia Privada de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cuántas personas ya tenemos, mi Ahorita querido? estamos conectados 17 personas. Perfecto. De las diferentes instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto verlos. No los a ver, pero sé que están ahí y eventualmente los podré ver. Saludarlos. Gracias Adán por esta presentación. Quizás algunos de ustedes, compañeros, ya me conozcan y algunos otros no. He tenido la fortuna de asistir a algunas de sus instituciones de asistencia privada. He tenido la fortuna de poder compartir con ustedes tiempo y conocimientos en el CECAPIS en materia de transparencia precisamente y protección de datos personales. Ahora, por la pandemia, como todos ustedes saben, pues tenemos que hacer estas reuniones de manera virtual, de manera lejana, de manera remota, pero solamente lejana en lo físico, no lejana en lo simbólico ni en lo espiritual. Entonces, pues bienvenidos sean. ¿Puedo a la siguiente filmina, por favor, Adán? Perfecto. Para todas las personas que ya están aquí, este es nuestro objetivo de la reunión de hoy. Comprender, como ustedes lo están viendo, cuáles son esos principales conceptos para poder proteger los datos personales. ¿Pero para qué lo queremos hacer? Pues para proteger a todas las personas que nosotros cuidamos, que queremos. No solamente son personas asistidas, son personas que queremos, que amamos en muchas ocasiones. Son personas que están ahí y que nosotros no solamente trabajamos con ellos porque compartimos el tiempo, y compartir el tiempo es compartir la vida. En este caso, vamos a procurar comprender cuáles son los principales conceptos en materia de protección de datos personales, cómo los podemos aplicar en beneficio de las personas y también, como ustedes se van a dar cuenta, en beneficio de nosotros mismos, porque en la medida en que protegemos datos personales de los demás, aprendemos a hacerlo de nosotros mismos y de nuestras propias familias. En ese sentido, pasemos a la siguiente diapositiva, Adán, por favor. Protección de datos personales para las instituciones de asistencia privada. Vamos a ver, este es nuestro contenido. ¿Qué son los datos personales? ¿Cuáles son los fundamentos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? También en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Vamos a revisar los principales conceptos. Vamos a revisar también cuáles son los riesgos en el tratamiento de los datos personales que aumentan en tiempos de pandemia. Algunos de los más importantes son discriminación y la difusión de datos personales sensibles, y también al final vamos a ver qué podemos hacer para proteger a los usuarios de las instituciones de asistencia privada, casos prácticos. Muy bien, antes de que pasemos, como este va a ser algo que yo quiero que sea taller, que no sea un monólogo de 2 horas, lo cual es bastante aburrido, yo quiero preguntarles a las personas que ya están conectadas, que me digan qué entienden por datos personales. Vamos a hacer esto muy intuitivo porque de eso se trata. Este no es un webinar especializado para abogados, no. No es un webinar técnico, no. Pretendo que sea útil para la vida diaria. Entonces, por favor, pregunto de manera abierta. ¿Quién me puede decir de manera intuitiva o con base en lecturas previas que ya tenga qué son los datos personales? No sé si puedan participar en el chat. ¿Alguna persona que pueda levantar la mano? Adelante, María. María del Carmen Becerra Cortés. Hola, buenas tardes. Hola. Los datos personales yo los entiendo como
la forma o las características que te identifican como una persona. Sí. Así tu nombre, tu Ajá. domicilio, eso podrían ser tus datos personales. Eso está muy bien, eso es parte. ¿Alguien más? Hola Belén Silva, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Quieres decirnos qué son datos personales? ¿No? Ok, entonces pasemos. Adán, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a ver una definición. Ya saben, no es una definición canónica, simplemente nos sirve como base. ¿Qué son los datos personales? Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Con base en esto, fíjense qué amplio es este concepto. Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Cualquier información. En ese sentido, quiero preguntarles, y sí necesito de su participación, ¿mi nombre es un dato personal? ¿Qué me dice? ¿Sí, el nombre es un dato personal? Sí. ¿Me pueden decir? Sí, claro, Carla, claro, Julia, Leticia, sí. Ok, Sí. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. ¿La talla de mis zapatos es un dato personal? No. No. ¿Alguien puede decir lo contrario si la talla de mis zapatos es un dato personal? ¿Alguien puede decir que sí lo es? Julia, Leticia, hola Julia, me dice que no. ¿Alguien dice que sí? A ver, Carla Gabriela, Carla sí, también Belén dice que sí. Efectivamente sí es un dato personal. Si regresamos a esta definición, dice que cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ok, vamos a hacerlo entonces más complejo. Si yo profeso una religión, digamos, soy cristiano. Si yo les digo yo soy cristiano, ¿eso es un dato personal? Hola Diana Rodríguez, que acabas de entrar. Sonia dice que sí, María Luisa dice que sí. Raúl, Sí. hola Raúl. Sí, sí, es un dato personal. Sí. Sí, por supuesto que es un dato personal. Ok, ahora, yo le voy a los Pumas de la UNAM en el fútbol. ¿Eso es un dato personal? No. Eso no es un dato personal. Ok, ¿quién dice que sí es un dato personal? ¿Quién dice sí es un dato personal? El hecho de que yo le vaya a los Pumas. María Luisa dice que sí, Sonia Ledesma, hola Sonia, dice que sí. Efectivamente, eso es un dato personal. Sí es un dato personal. Raúl, hola Raúl, sí es un dato personal. Bien, vamos a hacerlo más complejo. Hoy en la mañana desayuné café con leche. Hola Alejandro Apango. Sí, tiene razón. Pero no para todos, Alex, para todos. Compañeros, hoy en la mañana desayuné café con leche y un pan. Eso es un dato personal, se los acabo de decir, eso es un dato personal. María Luisa dice que sí, Sonia también dice que sí. Claro que es un dato personal, por supuesto que lo es. Bien, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Para yo llegar a mi trabajo, tengo que utilizar alguna línea del metro. ¿Eso es un dato personal? ¿Que yo llegue en metro a mi trabajo? Angélica Flores, acabas de entrar, Angélica. Si yo les digo que voy a mi trabajo, a la junta, utilizando una línea del metro, ¿eso es un dato personal? Carla dice que sí. María Luisa también dice que es mi rutina y es mi camino.
Ok. Sí, sí es un dato personal, por supuesto que lo es. Pero ¿por qué es un dato personal? Díganme, el hecho de que yo les diga que llego a mi trabajo en la Junta de Asistencia Privada en Metro, ¿por qué eso es un dato personal? ¿Qué lo hace un dato personal? Si alguien quiere utilizar el micrófono, hágalo, por favor. El compañero Adán, que es excelente en esta parte técnica, les puede dar el uso de la voz. ¿Quién me dice? ¿Por qué ese simple dato es un dato personal? Sí lo es, pero ¿por qué lo es? ¿Qué características lo hacen? Dice, forma parte, María Luisa Calzada dice, forma parte de mi historia, hábitos. Sí, también, por supuesto, forma parte de mi historia de vida, por lo tanto es un dato personal. Pero, fíjense, ojo, yo podría llegar a la mejor en Uber, dice, porque da, Elena dice, porque da información, ya no lo alcancé a ver, pero dice, porque da información, a ver, déjenme ver aquí en el chat. Ok, ahorita lo busco. Bien, ¿saben por qué? Entre otras cosas, porque da información de mí. Por ejemplo, dice que no llego en automóvil y lo que puede significar o que no tengo automóvil, lo cual es un dato personal que tiene que ver con mis recursos económicos, o puede significar que vivo lo suficientemente lejos para que no sea viable llegar en automóvil y que me tenga que ir yo en metro. Entonces, implica diversos datos. También, por ejemplo, puede implicar que no vivo cerca de la junta. Hay personas que llegan caminando a la junta. Significa que viven lo suficientemente cerca de la junta como para llegar caminando. Entonces, eso es otro dato personal porque de alguna manera está infiriendo otros datos, dónde vivo, mi situación socioeconómica y otros datos por el estilo. Esto es importantísimo que lo tengamos claro, porque tiene que ver con los datos personales de las personas con las que ustedes laboran y comparten su vida todos los días. Todos los usuarios, las usuarias, sean niños, niñas, personas de la tercera edad, personas en situación de calle, etc. Cualquier cosa que tenga que ver con ellos es un dato personal. Y vamos a distinguir que algunos datos personales son, hola Alicia, son de carácter identificativo, algunos son de carácter patrimonial, otros son datos personales sobre la salud y así, de diversos tipos. Algunos son datos personales electrónicos, etc. Entonces, me interesa que tengamos claro eso, que el universo de los datos personales es amplísimo, amplísimo, y que un dato personal puede dar luz de otros datos personales, y que un simple dato personal que aparentemente no es relevante, sí podría dar luz de datos personales que son denominados sensibles y que tenemos que proteger de manera especialmente cuidadosa porque pueden dar lugar a discriminación. Y esa es la parte importante. Evitar la discriminación de las personas. Que por dar a conocer un dato personal, alguna persona no pueda ejercer alguno de sus otros derechos humanos que tienen ellos y que todos tenemos. Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy, muy, muy claro, uno o muchos ejemplos muy claros al respecto. Por ejemplo, vamos a ver, imaginemos que ahorita, Adán, ¿puedes poner mi imagen? ¿Me puedes pasar un medicamento? Hola, de por sí me están viendo ya en toda la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Todavía no. Espérame tantito. Todavía no. Ok, si me podrían dar, podrían poner en la pantalla completa. ¿Ya estoy en la pantalla completa? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Gracias.
Imaginemos que estamos en este curso, así normal, y yo de repente les digo, permítanme tantito, es que necesito tomarme mi medicamento porque no puedo continuar, se me cierra la garganta, permítanme tantito. Y entonces abro el medicamento y ya. Ok, ese es un acto simple. ¿Qué los hace pensar a ustedes? Haber visto esto. ¿Qué los hace pensar? A ver, pueden usar la voz, pueden escribir en el chat. ¿Qué los hace pensar lo que vieron? Que puede haber una condición médica importante. Eso es cierto, Belén. A ver, esto es una adicción también, podría ser. Esto es esta marca, esto es para la temperatura. Digamos que tengo alguna enfermedad, claro, por supuesto tengo alguna enfermedad. Así es. Digamos que algo para bajar la temperatura, pues podrían decir que, exacto, COVID, sí, por ejemplo. Ahora yo les pregunto, en el mundo real, no en el mundo ideal, en el real, imaginemos que cualquiera de ustedes es la jefa de recursos humanos de una importante empresa transnacional y yo voy a pedir trabajo con ustedes. Y en la entrevista de trabajo la interrumpo para tomar mi medicamento. En el mundo real, ¿ustedes creen que eso baje mis posibilidades de ser contratado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinarían ustedes? Que no deberías. Preguntarías el motivo, puede haber cierto interés por saber qué enfermedad, eso es cierto, tendría menos posibilidades. Sí, ustedes son personas con una alta moral y un alto sentido de la ética, pero me parece que en el mundo real, y si ustedes entrevistaran a 10 candidatos, y uno de esos candidatos, o sea, yo, tomo esto, quizás tendría menos posibilidades. Esto ocurre en el mundo real. Sí, discriminación, efectivamente, Alejandro. Eso sería discriminación, pero es que eso ocurre. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué pasaría? Que de los 10 candidatos, a mí probablemente me dirían, usted, Arturo Jaime, no fue aceptado, pero no me dirían que es por una probable condición médica que tiene que ver con una enfermedad. Eso no me lo dirían. Me dirían, hubo otros candidatos que cumplen el perfil de mejor manera. Y entonces yo ya no diría, me discriminaron por una condición médica. No lo pensaría. Yo lo que diría es, hubo otros candidatos con mayores aptitudes que yo. Y entonces yo me quedaría tranquilo, aunque lo que realmente hubiera ocurrido es otra cosa. Ese es el mundo real. ¿Qué quiero decir con esto? Regresando otra vez al tema de las personas usuarias. Que nosotros tenemos que cuidar sus datos personales. ¿Por qué? Porque si nosotros fuera de nuestro trabajo, fuera de las horas en que trabajamos, en nuestro domicilio, en nuestras casas, con los amigos, si nosotros platicando en la cena, en la noche, decimos, es que, ¿se acuerdan de la señora Carmencita? Sí, la señora Carmencita, la que ayer les platiqué que tomaba medicamento contra el COVID. Pues fíjense que también me enteré que tiene problemas del corazón. Ay, pobre señora Carmencita, tiene COVID y aparte tiene problemas del corazón. Yo no sé cuántos problemas tiene esa señora. Y entonces empezamos a platicar y a platicar y a platicar de ella. Y de alguna manera ya estamos generando, primero, estamos difundiendo datos personales de alguien sin su consentimiento.
Y si la señora Carmencita eventualmente convive con nosotros o va a nuestro domicilio, nosotros quizás ya la podríamos ver con recelo, con conmiseración, o la podríamos tratar de manera distinta en que lo hubiéramos hecho si no tuviéramos esa información. Difundir datos personales puede provocar en el mundo real que las personas reciban un tratamiento distinto, que no gocen de sus derechos humanos o que sufran discriminación. Por ejemplo, en el trabajo, lo que habíamos comentado. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Les parece que esto que les estoy diciendo es cierto? ¿O estoy exagerando un poco la nota? ¿O en el mundo real esto pasa? ¿Qué les parece a ustedes? Carla, es real. Sí, claro, Carla, es real. Lamentablemente sí. Ni familiares, claro, Diana. Claro, Diana. Aprovechando esto que dice Diana, ¿qué pensarían? Otra vez voy a regresar al mismo ejemplo donde yo llego a pedir trabajo y cada uno de ustedes es el jefe de recursos humanos de esa empresa a donde yo voy a pedir trabajo. Y yo les digo, estoy en la entrevista de trabajo y les digo, por cierto, esta es la 4ª vez que me divorcio. Se los comento a ustedes, personas de recursos humanos, porque de mis 4 divorcios, tengo 5 hijos, 1 en los 3 primeros y 2 en el 4º divorcio. Por lo tanto, si me contratan, pues me van a hacer favor de dividir parte de mis ingresos entre estas 4 diferentes personas, porque tengo ahí un tema de pensión alimenticia con ellos. ¿Qué pensarían ustedes de mí en el mundo real? No en el mundo ideal, en el mundo real. ¿Pensarían acaso que yo soy una persona quizás inestable? Que es muy complicado, sí, habría dudas, soy muy complicado. Se piensa en la estabilidad. Yo también tengo fallas con el internet. Hola, Alicia, sí, claro. Es un dato personal. Es un dato, en este caso, de mi vida familiar. Sí, claro, hay prejuicios, por supuesto. ¿Qué es un prejuicio, Alejandro Apango? Un prejuicio es un juicio previo. Es un juicio previo sobre la persona con datos no concluyentes, con datos no totales. Pero si yo les digo que tengo 4 divorcios, quizás piensen que soy una persona inestable. Así es. Y entonces a lo mejor ustedes no quieren contratar a una persona inestable, porque a lo mejor ustedes quieren contratar a un profesor, o a lo mejor yo soy psicólogo y ustedes lo que necesitan es un subdirector de recursos humanos, probablemente, y entonces podrían llegar a pensar que soy una persona inestable y entonces ese dato personal da una idea sobre mí. Muy bien. Adán, podemos poner otra vez en pantalla completa la diapositiva que teníamos en ese momento, antes de que me pusieran otra vez a mí, por favor. Ok. Ya sabemos entonces qué son los datos personales. Ahora, podríamos regresar a la siguiente porque quiero hacer alusión. Gracias, Adán. Bases de datos. Y ya vamos a entrar con ustedes. El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable. Conjunto ordenado. Ok, bien. Ahora quiero preguntarles, todos ustedes, los que están siguiendo esta transmisión, todos, tienen datos personales, nos queda claro. Ahora, en su trabajo cotidiano, ¿ustedes tienen bases de datos? ¿Sí o no? Sí, Carmen Becerra de Fundación Profesor Isidro Flores Velasco. Claro que tenemos datos personales de nuestros beneficiarios. Por supuesto que tienen datos personales. Todos ustedes tienen datos personales y bases de datos. Gracias, María Luisa, Sonia. Todos tienen bases de datos y expedientes personales, ¿cierto, Diana?
¿Tienen expedientes personales? Muy bien, María Luisa. Sí, de todos, efectivamente. Ahora vamos a empezar a distinguir. Tienen en sus bases de datos, seguramente tienen nombre, eso estoy seguro. Tienen también edad, probablemente tengan domicilio, sí, también de donantes y de beneficiarios, por supuesto, y de empleados, o sea, ustedes. Tienen nombre, tienen edad, probablemente domicilio. En el caso de las personas usuarias, también tienen condición médica con todo lo que implica, datos bancarios, claro. Si ustedes han hecho o hacen estudios socioeconómicos, también tienen datos, aparte de tener datos sobre la salud, probablemente tengan datos socioeconómicos, dónde vive, si en su casa cuentan con televisión, refrigerador, agua potable, agua corriente, electricidad, drenaje, cuántas personas componen su núcleo familiar, dónde viven, cómo es el entorno donde viven, si hay violencia doméstica, si los padres de la persona asistida son católicos, si están juntos, si son divorciados, si hay golpes, si hay violencia, todo eso lo tienen. En muchas ocasiones incluso tienen datos religiosos. ¿Qué religión profesan? ¿Por qué? Porque eso es importante para algunas cuestiones médicas. Y ustedes lo saben o en algunos casos lo deberían de saber para el ejercicio de su trabajo. Exacto, todo el estudio de caso completo, María Luisa, ¿cierto? Efectivamente, sí, todo eso tienen. Y todo eso lo tienen que proteger. Ese tipo de datos, ese tipo de expedientes, incluyen datos que se consideran sensibles y algunos de ellos biométricos. Los biométricos son datos sensibles. Los datos sobre la salud son datos sensibles. Los datos sobre la salud presente y futura son datos sensibles. Mi religión es un dato sensible. Si tengo alguna enfermedad, también eso es un dato sensible. Y todo eso se tiene que proteger de manera específica. De hecho, por ejemplo, ustedes que están viendo mi rostro, algunos de ustedes ya me conocían. Los que no, bueno, me están conociendo. La forma de mi rostro es un dato personal y es un dato biométrico. Me remito a las raíces griegas, bios, vida, metros, medida, medida de aquello que está vivo. Hola, me salí yo, perdón. Yo me salí o alguien... No, ¿verdad? Estoy bien. ¿Me están viendo? ¿Sí me ven? Sí, creo que sí me ven. Ok, estoy bien. Bien. Gracias. Aquí estoy. Perfecto. Decía, de bios, vida, metros, medida. La forma de mi cara es un dato biométrico. La forma de mi mano es un dato biométrico. Si me faltara un dedo o dos, esto es un dato biométrico. Si yo tuviera problemas para caminar, es un dato biométrico. Si utilizara algún soporte para caminar, como digamos muletas o bastón, eso es un dato biométrico, es un dato sensible, por lo tanto es un dato especialmente protegido, que nosotros no deberíamos de divulgar. Solamente lo tenemos que divulgar a las personas que en función de su trabajo necesitan conocer esos datos. O bueno, si es evidente, si yo voy por la calle usando muletas, cualquier persona que me vea, pues me ve y no hay problema. Pero de no ser así, nosotros no deberíamos de divulgar esos datos personales a nadie más que no sea, por ejemplo, el médico, la trabajadora social, etcétera. Personas que en función de su trabajo tengan que conocer esos datos y tener acceso a esa base de datos. Ahora, quiero preguntarles a todas las personas que están conectadas, ya quedamos claros, ciertos, que ustedes tienen bases de datos. ¿Las tienen? ¿Cómo las tienen? ¿En papel? ¿O las tienen en un soporte electrónico, en su computadora personal que está en su oficina? ¿O tienen ambos? Ambos en Renacimiento, Raúl, electrónico y papel.
Ana Leticia, ambas. Julia, ambas, ambos. Perfecto. Ahora, ambos. Efabela. Ok, en ambos. Bien. Ambos, Belén. Perfecto. Ahora, aquí no quiero que me lo contesten por razones obvias, pero quiero que ustedes recuerden cómo tienen. Ya quedamos también ciertos que ustedes tienen bases de datos que incluyen datos sensibles, datos biométricos, especialmente protegidos. Bien. Si ustedes tienen en ambos sustratos estos datos, esto es, sustrato electrónico y sustrato impreso en papel, por favor, mentalmente, si lo tienen en gabinetes, en expedientes, en libreros, en lo que lo tengan, estos libreros tienen llave y esa llave solamente la tienen ustedes, o bien esos cajones, esas cajoneras son de libre acceso, yo podría llegar y abrirlas, tienen llave, están ubicadas en una oficina donde solamente tenga acceso la persona que maneja esos datos personales, o cualquier persona podría en un descuido entrar y acceder a esos datos personales. Por otro lado, si tienen estas bases de datos en una laptop, en una computadora de escritorio, tienen clave para entrar, o cualquier persona podría entrar y conocer toda la base de datos que son sensibles en muchos de los casos de todas las personas asistidas. Ojo, les pedí de manera clara que no me lo dijeran, porque ustedes deberían de tener esas bases de datos con clave. Todo lo que tienen en papel, todo, lo deberían de tener con una copia electrónica. De tal manera que si ese sustrato en papel se pierde, se incendia, etcétera, tengan ustedes manera de recuperar todos esos datos personales que en muchos casos son difícilmente recuperables. Eso es muy importante. Entonces, un tip, lo que ustedes tengan en papel, deberían de tener, si tienen datos sensibles, deberían de tener una copia en sustrato electrónico de todo eso. ¿Eso qué implica? Dinero, comprar escáner, tiempo, y también que la persona que lo haga tenga autorización para acceder a esos datos. Porque escanear todo esto implica, pues, acceder a esos datos. Entonces, yo les pregunto, en este momento, en sus instituciones de asistencia privada, tienen en todos los casos todos los elementos para poder tener, para poder escanear, me refiero a los elementos económicos, los elementos materiales, para poder escanear, por ejemplo, todo lo que tienen en papel. ¿Tienen el acceso a esto? Ahora sí ya les pregunto y pido su colaboración, porque proteger datos personales no solamente implica tener conocimiento de qué hay que hacer, también implica renacimiento, sí. Ah, perfecto, Carla, excelente, excelente que están haciendo esto. Porque ¿saben qué? Proteger datos personales no solamente es saber qué son datos personales, eso es básico. No solamente es saber qué son las bases de datos, eso también es básico. Proteger datos personales también es una cuestión de dinero. Se necesita presupuesto para proteger datos personales. De preferencia se requiere que los datos personales estén en oficinas que solamente tengan acceso el médico, la trabajadora social, la psicóloga, etcétera. No todas las personas. Entonces se requieren oficinas aparte, se requieren llaves,
se requieren computadoras, se requieren claves, se requiere comprar programas que nos encripten los datos que tenemos en nuestra computadora. Ok, Adán, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Datos personales sensibles. Dice ahí, aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. Fíjense cuáles son los que se consideran sensibles. Es importantísimo. Origen racial o étnico, estado de salud presente, futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. Son los que se consideran especialmente, que son sensibles y son especialmente protegidos. Y con base en ello, nos damos cuenta que estamos rodeados de estos datos sensibles. Ustedes me ven mi rostro. Con solo eso, con ese simple hecho, ustedes pueden determinar o podrían tener indicios de cuál es mi pertenencia étnica. Si yo fuera rubio y de ojos azules, quizás ustedes podrían pensar que yo tengo ascendencia nórdica, por ejemplo, que soy europeo del norte. Por el contrario, si mi piel fuera mucho más morena y fuera afro, mi cabello, ustedes podrían pensar que mi ascendencia es africana. O si tuviera características de las personas asiáticas, ustedes con eso podrían tener indicios de mi origen racial o étnico. Si yo todo el tiempo tosiera, o si, por ejemplo, usara lentes, ustedes ya tienen indicios de mi estado de salud presente y futuro. Podrían pensar, bueno, a lo mejor Arturo, el ponente, tiene miopía o tiene astigmatismo. Y no necesito presentarles una receta médica, basta con que me vean. Si, por ejemplo, interrumpiera mi presentación para hincarme en orientación hacia la Meca, ustedes podrían decir, probablemente él profesa una religión islámica, quizá él es musulmán. O si les hablara de Platón o de Aristóteles, y yo les dijera que yo sigo la escuela aristotélica, podrían pensar entonces, tener indicios de cuáles son mis preferencias filosóficas, etc. ¿Se dan cuenta cómo con que ustedes me vean o con lo que yo digo, estoy hablando de datos sensibles y que se tienen que proteger? Bien, esto lo saben porque yo se los digo, pero muchos de estos datos ustedes los tienen en sus bases de datos. Ahora, les pregunto y solicito su participación. No les pido que me digan cuáles. Solo quiero que me digan de este menú de datos sensibles, cuáles de ellos tienen. Quiero que me digan, yo tengo datos del estado de salud de las personas. Tengo datos religiosos de las personas, tengo datos de preferencia sexual de las personas, o de opinión política, o de origen racial. ¿Qué tipo de datos tienen ustedes? Ya vimos que sí tienen datos sensibles, pero ¿cuáles de ellos tienen? En sus expedientes, sean en papel, sean en sustrato electrónico. ¿Cuáles tienen? De las personas que están. ¿De cuáles tenemos? Por ejemplo, estado de salud de las personas, preferencias sexuales, eso me dice Carla, Diana, origen racial y étnico, estado de salud. Tenemos datos de estado de salud, familiar, sí, claro, Elena, sí, por supuesto, estado de salud, exacto. Estado de salud presente y futuro, todos excepto sexualidad y política, preferencia sexual y opiniones políticas, claro. Y todos los demás los tenemos. ¿Qué significa? Que tenemos que protegernos.
Y necesitamos tener estado de salud, etnia, sí, claro. De hecho, yo no sé, incluso hay instituciones de asistencia, bueno, creo que estas no, pero sí hay asociaciones civiles que en ocasiones atienden justo a personas de las diversas etnias que hay en el país, sí, efectivamente. Y se refieren justo a ellas pues por situación de discriminación o que no tienen acceso a servicios de salud o que no tienen acceso a servicios, a su derecho a la educación, por ejemplo. Y entonces nos dirigimos especialmente a personas pertenecientes a una etnia para apoyarlos, para ayudarlos y para que tengan acceso a todos los diversos derechos que tenemos. Entonces, ya tenemos claro qué son los datos personales sensibles. ¿Podemos pasar a la siguiente, Adán, por favor? Estos datos de los que estamos hablando, la protección de nuestros datos personales, es un derecho constitucional, no es una ocurrencia de la Junta de Asistencia ni de un servidor, es un derecho constitucional. Y su base, su fundamento está en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Les llamamos derechos ARCO. Construimos un acrónimo: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahí tenemos el acrónimo, que es importante. Y todos nosotros tenemos esos derechos. Alguna vez yo les preguntaba en el CECAPIS, en una sesión presencial, que por cierto me gustan más las sesiones presenciales porque así los veo a todos y no es lo mismo que estar viendo una pantalla, les preguntaba si habían ejercido sus derechos ARCO, si alguna vez habían accedido, rectificado, cancelado o se habían opuesto a sus datos personales, al tratamiento que les dan a sus datos personales. Y en todos los casos, la respuesta había sido no. Vuelvo a preguntar a las personas que están conectadas. ¿Alguno de ustedes ha ejercido sus derechos ARCO alguna vez? Alicia me dice que no, Leticia me dice que no. No, alguien me dicen que no. Tampoco Diana, Renacimiento tampoco. Etcétera. María Luisa, tú sí, María Luisa Calzada, sí. Bingo, tenemos una persona que ejerció sus derechos ARCO. ¿Nos podrías decir cuál de esos derechos ARCO ejerciste? Acceso, rectificación, cancelación, o bien te opusiste al ejercicio de tus derechos ARCO. ¿Nos podrías decir cuál de ellos utilizaste? Por favor, ¿nos puedes compartir un poquito? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, yo te escucho, bueno, los demás. Ha sido en 2 ocasiones. Una vez porque me estaban llamando para ofertarme cosas de crédito y todo, entonces metí mi queja en la Conducef y entonces, porque decían que mis datos pues eran públicos y, porque yo les cuestionaba de que quién les había dado mi teléfono y que por qué, porque además mi teléfono es privado. Y dijeron, pues no, ninguno de sus datos es privado, así muy altanera la persona, y entonces inmediatamente metí mi queja, y bueno, sí se procedió el reporte y jamás volví a recibir estas llamadas. Y la otra vez fue cuando me iban a entregar una tarjeta de crédito en mi domicilio, y les proporcioné mi identificación para poder recibirla, y querían tomarle fotografía con un escáner que traían ahí manual. Yo les dije que no. Entonces, pues hasta le dije, si no quieres dejármela, no me la dejes, pero tú no vas a estar escaneando mis documentos personales. Son las 2 ocasiones en las que tuve que hacer esto. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos. Efectivamente, nuestros datos personales, los nuestros y de las personas usuarias que tenemos en todas nuestras instituciones de asistencia privada, estamos llenos de datos personales. Y no sé si ustedes, aquí hago un pequeño paréntesis. La compañera, muchas gracias por habernos compartido. Efectivamente tenemos que protegerlos
Y en ocasiones los protegemos de manera especial cuando vamos a tramitar algún tema de créditos en los bancos, una tarjeta de crédito, etcétera, y los protegemos y hacemos bien en hacerlo, en protegerlos, perdón. Pero nos metemos al Facebook, publicamos todo aquello que primero protegimos. Esto es, cuando estamos frente a la persona que nos atiende en el banco, protegemos nuestros datos. Pero cuando estamos frente a nuestra pantalla de Facebook, entonces ya no protegemos nada y damos a conocer todo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones es posible que nosotros nos tomemos fotografías en nuestro trabajo donde aparezcan en un segundo plano, o hay veces hasta en un primer plano, las personas asistidas, nuestras personas usuarias. Y entonces de repente yo estoy en mi trabajo y me tomo una fotografía trabajando y salgo junto a la persona que está en su silla de ruedas a un lado. Y entonces yo lo subo a mi perfil de Facebook y resulta que entonces no solamente estoy difundiendo mis datos personales, sino estoy difundiendo los datos personales de quien está a mi lado. Y no, yo no le pedí autorización para hacerlo. Y además estoy difundiendo datos sensibles. ¿Qué datos sensibles? Pues datos sobre la salud. ¿Por qué? Porque si la persona está en silla de ruedas, significa que tiene una condición de salud que le obliga a usar silla de ruedas. Entonces estoy difundiendo datos sensibles sin su consentimiento. Esas cosas pasan en el mundo real. Y lo sabemos porque cualquiera que tenga una cuenta de Facebook ha visto eso. Ha visto fotografías de personas que en su trabajo toman fotografías y se ve todo el plano atrás y se ven datos de otras personas, datos personales de quienes están ahí. Y eso tenemos que ser especialmente cuidadosos en proteger. Y sí, Adán, estoy en un recuadro. Las personas me pueden ver en este recuadro, esta credencial. Sí, se visualiza en pequeño. Está minimizado. Se visualiza en pequeño. Está muy bien, gracias. Bien, lo ven en pequeño, está bien. Bueno, estoy sosteniendo, en este caso, es mi licencia de manejo. Mi licencia de manejo tiene datos biométricos porque tiene mi fotografía, eso es un dato biométrico. También tiene mi firma, no la alcanzan a ver, pero también tiene mi firma. Tiene mi nombre completo y también tiene mi nacionalidad, que eso es un dato personal también. Tiene vigencia. Entonces, todo esto son datos personales, pero la credencial de lector es la reina de las identificaciones que tiene datos personales. ¿Por qué? Porque tiene su fotografía, que es un dato biométrico, tiene su firma, que si está hecha en un papel es un dato biométrico. ¿Por qué? Porque si yo recojo su firma en papel, puedo saber qué tan rápido escriben, cuál es la presión que ejercen sobre el papel. Y con eso puedo obtener datos biométricos, no solamente datos identificativos. Puedo tener la huella digital, que es un dato biométrico de su credencial de lector. Entonces, lo que hizo la compañera de evitar dar copia de su credencial de lector fue importantísimo, porque hay muchísimos datos biométricos que no se requieren para tramitar una credencial de lector. Ahora, hablando nuevamente de las instituciones de asistencia privada, se tienen que recabar datos de las personas usuarias para poder darles atención. En ocasiones, esto yo no lo sé, solamente lo digo, tenemos que tener cuidado de no recabar datos excesivos, esto es, más datos de los que necesitamos recabar para poder dar el servicio, la atención que necesitamos. Esto es, digamos que yo soy una institución de asistencia privada que voy a dar becas para niños en situación de pobreza quizás y que no pueden estudiar. Entonces yo voy a dar becas. ¿Qué datos debo de preguntar? Nombre,
Debo de preguntar nombre, sí, edad, también, domicilio, también, nombre de los padres, también. Eso está bien que lo pregunte. Quizás también tengo que hacer un estudio socioeconómico para poder verificar que efectivamente a quien le voy a dar la beca tenga la necesidad económica que justifique la propia beca. Bien, pero yo le tendría que preguntar la religión si le voy a dar una beca, por ejemplo. Es una pregunta para todos. Necesitaría preguntarle religión si le voy a dar una beca. Diana me dice que no. Leticia también me dice que no. Y efectivamente, también Raúl que no, Renacimiento que no. Efectivamente, no tendría que preguntarle la religión. Es un ejemplo muy claro de cuando recabamos datos personales de manera excesiva, de manera no apropiada. ¿Por qué? Porque no se justifica que yo le pregunte la religión a una persona si lo que yo quiero hacer es determinar si es una persona que está en la condición socioeconómica tal que requiera una beca. Entonces, los invitaría en este momento a que revisen el universo de datos personales que están recabando en sus instituciones de asistencia privada y se den cuenta si están recabando los datos personales necesarios para dar el servicio que ustedes dan o si acaso estamos recabando datos personales de manera excesiva. Eso podría ser, no lo sé. La invitación es a que ustedes en sus instituciones revisen. En ocasiones nosotros decimos, bueno, tú pregunta esto por si se necesita, por si se requiere, por si acaso. Por si acaso, no es un criterio para recabar datos personales. Y pareciera ser, en algunos casos, no me refiero a las instituciones, me refiero a los bancos, no sé, a Electra, a todas estas tiendas, que pareciera ser que ese es el criterio que utilizan, por si acaso, por si se necesita. Más vale que sobre y no que falte. Y no, en materia de protección de datos personales, no se aplica eso, no es un criterio válido. El más vale que sobre y no que falte, no es un criterio. Adán, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? A la siguiente diapositiva, que ya ni siquiera son diapositivas. Diapositivas eran antes, ahora pantallas, tendría que ser pantalla. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ahora, a las instituciones de asistencia privada les aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y el artículo 1, qué lástima que no puedo pedirles que me ayuden a leerlo, pero lo tienen ahí. Esa ley es de orden público, de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho. Eso que ustedes están viendo en rojo es la piedra de toque de esto. El derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Ese concepto, y aquí les pido nuevamente su participación, autodeterminación informativa de las personas. ¿Qué creen ustedes que es eso? Autodeterminación informativa de las personas. ¿A qué les suena? ¿Qué es eso? Díganme, por favor, aquello que consideren que es. Les repito, esto es muy intuitivo. ¿Qué piensan que es esto? Autodeterminación informativa de las personas. Si quieren escribirlo, autogestión, María Luisa, autoinformarse, que nosotros tenemos el derecho de reservar nuestra privacidad, dice Diana. Sí, esto que acaban de decir es correcto y es parte de esto, autodeterminación informativa. Significa que yo, y solamente yo, determino y decido
¿qué tratamiento se le va a dar a mis datos personales? Yo. ¿Por qué? Porque son mis datos. Yo soy mis datos. Eso es importantísimo. Y esto quiero, y de hecho con esto pensaba cerrar este ejercicio que estamos haciendo. Yo soy mis datos. Mis datos personales no son cosas a mí. Cuando yo digo, yo me llamo Arturo, trabajo en la Junta, tengo tantos años, me gusta este equipo, leo a este autor, etcétera, no son datos externos a mí. Soy yo. Eso me define, eso dice mi historia de vida, eso da información sobre mi situación socioeconómica. Eso soy yo. No estoy hablando de algo externo, lejano, fuera de mí. Eso soy yo. Entonces, la autodeterminación informativa es ese derecho que yo tengo. Ahora, les pregunto, solicito nuevamente su participación. Las personas usuarias en las instituciones de asistencia privada ¿tienen el derecho a la autodeterminación de sus datos personales? ¿Sí o no? María Luisa me dice que no. Carla Gabriela me dice que sí. Alicia me dice que sí. Carla que sí. Diana que sí. Ajá, tienen el derecho a la autodeterminación. Sí. Ok. Sí, sí tienen el derecho a la autodeterminación. ¿Requieren de un tutor? Ah, ok, María Luisa, bien. En este caso, claro, si requieren de un tutor, vamos a ver la autodeterminación. Tenemos derecho a la autodeterminación informativa cuando no estemos en una situación, por ejemplo, imaginemos que una persona está en estado de coma, no puede hablar, no puede expresar sus deseos, ni sus pensamientos, ni sus sentimientos. Entonces, algún tutor, alguna persona, podría determinar y dar datos personales de esta persona, porque su derecho a la vida o su derecho a la salud está en juego, por lo tanto, pues sí, alguien tiene que dar datos personales. Otro ejemplo, imaginemos que una persona en su trabajo se resbala, se cae, se pega en la cabeza y pierde el conocimiento y se empieza a desangrar, que se pega en la cabeza y se empieza a desangrar. Entonces llegan los paramédicos y dicen, necesitamos que esta persona, para que no se desangre, reciba una transfusión sanguínea. Rápido, díganme, ¿qué tipo de sangre tiene? Yo, por ejemplo, mi tipo de sangre es ORH positivo. Ese es un dato personal, sensible y biométrico, especialmente protegido. No deberían de darlo, ni nadie debería de difundirlo. Así es, efectivamente, María Luisa. Pero si en una situación de emergencia, si ustedes saben que yo soy tipo de sangre O positivo y yo no puedo decirlo y necesito una transfusión, ustedes pueden decir ese dato biométrico mío, mi tipo de sangre. Pero fuera de estas situaciones que son más bien extraordinarias, las personas asistidas en general conservan su derecho a la autodeterminación informativa. Y ustedes, en las instituciones de asistencia privada, cuando recaban los datos personales de los asistidos y en ocasiones de su tutor, tienen que darles a conocer su aviso de privacidad. Ya me estoy adelantando un poco a los conceptos. Tienen que darles a conocer el aviso de privacidad donde ustedes les dicen quién recaba datos, cómo los van a proteger, a quién lo van a transmitir o a quién pueden transmitirlo, bajo qué condiciones, cómo pueden ejercer su derecho a la protección de sus datos. El acrónimo que hace rato habíamos visto, acceso,
rectificación, cancelación y oposición. ¿Hay una persona que quiere hacer uso del micrófono de la voz? Adelante, por favor. Me parecía que había alguien que quería hablar, porque alcancé a escuchar un poco el micrófono. Si desean hacerlo, por favor, adelante. Enriquecen este ejercicio. ¿Alguien quería hacer uso de la voz? Siempre se les informa el aviso de privacidad al realizarles el estudio socioeconómico. Sí, claro, el aviso de privacidad es clave, porque ahí viene de manera condensada, aunque sea el aviso de privacidad integral, porque ya saben, tenemos el aviso de privacidad integral y también tenemos aquel aviso de privacidad que por cuestiones de espacio solamente presenta la información más importante. ¿Podemos seguir a la siguiente pantalla, por favor, Adán? Conceptos importantes. Aquí tenemos el aviso de privacidad. El aviso de privacidad todos tenemos que tenerlo en nuestras instituciones de asistencia privada. Y lo podemos tener en cualquier sustrato, físico, electrónico o en cualquier formato. Generalmente el aviso de privacidad lo tenemos en papel, pero también lo podemos publicar en nuestro portal, por ejemplo, de manera electrónica lo podemos tener. Hay muchas maneras. De hecho, hay quien tiene el aviso de privacidad también de manera sonora, para aquellas personas que no tienen el sentido de la vista y que puedan acceder a él a través de un teléfono o a través de una grabación. También eso existe. Podemos tenerlo, podemos grabar nuestro aviso de privacidad y entonces así hacerlo del conocimiento. Esto es básico. No les voy a preguntar en este momento si todos lo tienen, simplemente los voy a invitar a que tengan su aviso de privacidad, porque si recaban datos personales en cualquier formato, tienen que tener un aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley federal, que les aplica a las instituciones de asistencia privada. Esto no es que lo diga la Junta, nosotros eventualmente podemos revisarlo quizás en una visita de inspección o de verificación, pero esto lo dice la ley federal, tenemos que tener un aviso de privacidad. Entonces, los invito a todas las instituciones que nos están viendo a que revisen sus formatos. Si en un formato recaban datos, en esa hoja, en la parte de atrás o en la parte de abajo, tienen que tener impreso el aviso de privacidad. Si recaban datos de manera electrónica, pues de manera electrónica tienen que tener el aviso de privacidad. Si recaban datos en un papel y ese papel no tiene el aviso de privacidad, estamos contraviniendo lo que dice la ley federal. Y bueno, ¿y eso qué? Pues podríamos tener consecuencias. ¿Qué consecuencias podríamos tener? Las siguientes. Por ejemplo, si una persona usuaria, si una persona a la que le hemos dado asistencia, sabe que recabamos datos personales y sobre todo datos personales sensibles, o bien un tutor, recabamos datos y no le presentamos el aviso de privacidad, puede acudir ante el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Podría ir ante el INAI y denunciar a la institución de asistencia privada y decir, es que en la institución tal recabaron mis datos personales, entre ellos datos personales sensibles, especialmente protegidos, biométricos, y no me presentaron el aviso de privacidad. Por lo tanto, no están protegiendo mis datos personales. Recabaron datos sin atender lo que dice la ley. Por lo tanto, presento una denuncia en contra de esta institución de asistencia privada. Y saben que la ley federal sí contempla sanciones que incluso pueden ser sanciones económicas e incluso pueden ser sanciones económicas muy importantes que podrían ir, imagínense, en contra o de la persona que está ahí o contra la institución. Habría que ver, que dilucidar esa parte, pero sí, el INAI, la ley federal sí prevé sanciones económicas y muy importantes. Por lo tanto, les invito a que revisen. Yo creo que todos tienen aviso de privacidad.
Ahora, el aviso de privacidad, imprímanlo en cualquier formato donde recaben datos personales, en cualquiera, en todos. Y como buena práctica, los invitaría a que impriman su aviso de privacidad en un cartel y lo peguen en la entrada de su institución de asistencia privada, que lo peguen. Si imprimirlo, si mandarlo a imprimir es caro, pues entonces compremos una cartulina y con un plumón traslademos el aviso de privacidad en la cartulina y peguémosla en varios lugares. ¿Para qué? Para que lo tengamos visible. Si en alguna oficina recabamos datos personales, copiemos nuestro aviso de privacidad en una cartulina y pongámoslo ahí, a la vista de las personas. Además de imprimirlo en la parte de atrás de los formatos, etc. Son buenas prácticas que podemos hacer. También, como les digo, graben su aviso de privacidad en un celular, si lo pueden hacer en su teléfono, etcétera, para que se lo den, lo hagan del conocimiento de las personas que lleguen ahí, de personas que no tengan el sentido de la vista, por ejemplo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente imagen, Adán, por favor. Comentarios, preguntas. Preguntas a todas las personas de las instituciones de asistencia privada que están ahí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo aquí mi celular. Estoy viendo, algunos de ustedes tienen mi teléfono. Y estoy viendo mi celular. ¿No hay preguntas? Ok. ¿Por qué es el aviso de privacidad importante? Porque a través de él las personas dan su consentimiento. Y el consentimiento debe de ser informado, explícito. Y no puede haber consentimiento informado si no puedo yo leer quién va a recabar mis datos, para qué finalidad va a recabar mis datos, durante cuánto tiempo va a tener mis datos, qué uso les va a dar, cuáles son las finalidades primarias, si hay finalidades secundarias, yo me podría oponer a ellas, yo podría negar mi consentimiento, y entonces a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, si no me das el consentimiento, entonces yo no puedo darte los servicios que doy. Podría ser. Y entonces, bueno, yo ya decidiría. Pero el consentimiento, sobre todo cuando se trata de datos personales sensibles, tiene que ser un consentimiento expreso, explícito, informado. Y eso solamente puede ocurrir con el aviso de privacidad. Para dar tratamiento a datos personales sensibles, no son válidos los consentimientos tácitos. Esto es, si yo soy el médico de una institución de asistencia privada, yo ya recabé datos sobre la salud, datos sensibles, no es válido que yo diga, que me pregunten a mí, oye, ¿recabaste su consentimiento? Y que yo responda, sí, recabé su consentimiento. Ah, ¿y dónde está su firma? Ah, no, bueno, no le pedí la firma, pero la persona movió la cabeza y pues yo digo que sí, ¿no? Porque yo vi que como que movió la cabeza y le hizo así. Para mí eso es que sí, me dio su consentimiento. No, no es válido. Solamente consentimientos expresos, explícitos e informados. No les pregunto si en todos los casos ha ocurrido esto, pero sí los invito a que recaben en los avisos de privacidad la firma, nombre y firma de aquellas personas a las que ustedes les estén recabando datos personales. Porque ya tenemos claro que sí estamos recabando datos personales sensibles. Compañero Adán, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Encargado y responsable. Ok. Vamos a ver ustedes qué son. ¿Ustedes son encargados o ustedes son responsables? El encargado es una persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. Y el responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. Ok. Si yo les digo Cáritas, ¿Cáritas es encargado o Cáritas es responsable? ¿Qué me contestan? A ver, vamos a
Vamos a desentumir nuestros dedos. Responsable. Carla me dice que es responsable. Ok, Carla. Julia Leticia Guerrero también me dice que es responsable. Ok, es correcto. Caritas es responsable. Pero, por ejemplo, a ver, otra pregunta. ¿Ustedes dan tratamiento a datos personales? Por favor, díganme sí, no. ¿Ustedes dan tratamiento a las personas que están siguiendo esta reunión? ¿Dan tratamiento a datos personales? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, claro, dan tratamiento. Sonia me dice que sí, Carla que sí, Carla Linares también, Carla Gabriela también. Efectivamente, ustedes dan tratamiento. ¿Ustedes son encargados de acuerdo a la ley federal? ¿Son encargados? ¿Qué me dicen? ¿Son encargados? Sí, porque soy una persona física que trabajo para la fundación que me encomendó el tratamiento de los datos personales. Efectivamente, todos ustedes son encargados, dan tratamiento. Oigan, aquí es importante, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, Adán, por favor? Ya quedamos claros, entonces, que la institución de asistencia privada es el responsable y que todas las personas, todas, que dan tratamiento a datos personales, son encargados. Entonces, todos ustedes son encargados. A ver, antes de que, Adán, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Disociación. Antes de llegar al concepto de disociación, quiero preguntarles lo siguiente. Si yo veo su credencial de lector, si les digo, ¿me pueden permitir su credencial de lector? Nada más quiero verla. No le voy a tomar foto, no le voy a sacar una fotocopia, solo quiero verla. Y ustedes me dicen, ok, te presto mi credencial de lector, y me la prestan. Aquí está. Yo la recibo, y la veo, y se la regreso. No le saqué foto, no la videograbé, solamente la vi. ¿Eso es dar tratamiento? Les pregunto. Si ustedes me pueden contestar, ¿eso es dar tratamiento? Me dicen que sí. Que sí, María Luisa me dice que sí, Carla Gabriela que sí. Ok, Alicia también me dice que sí. Efectivamente, eso es dar tratamiento. Exactamente, Alejandro Apango, porque tengo acceso a la información. ¿Por qué? Porque, aunque no le saque una fotocopia, si cualquiera de ustedes me presta su credencial de lector, yo puedo ver ahí, por ejemplo, su fecha de nacimiento, puedo inferir su fecha de nacimiento. Seguramente también puedo saber, sí, cotejé tus datos. Seguramente, María Luisa, yo puedo ver tu dirección, tu domicilio particular, y a lo mejor tú no querías que yo sepa dónde vives. Pero si yo veo tu credencial de lector, yo digo, ah, mira, vive aquí en su credencial, vive aquí en tal lugar, sí, la CURP también, y puedo decir, ah, pues María Luisa Calzada vive en Canal de Miramontes, número 325, edificio Miguel Hidalgo, en el departamento 45B. No es cierto, por supuesto, María Luisa, tú lo sabes, no tengo idea, lo estoy inventando, pero si fuera cierto, pues yo accedí a datos sin tu consentimiento. Ok. Sí, claro, también viene fecha de nacimiento, entidad de origen, también en la credencial del lector, viene una serie de datos. Ok, entonces, ya quedamos de acuerdo que dar tratamiento no solamente es tomarle fotografía, video o sacarle fotocopia, también ver. Esto se los digo porque en ocasiones los expedientes médicos de estudios socioeconómicos, etcétera, están en el escritorio del médico o del psicólogo, están ahí están en el escritorio. Y entonces el médico dice, ya son las 2, es la hora de comer, yo como de 2 a 3,
Pues entonces, con su permiso, voy a comer. Voy a comer aquí, aquí enfrente. Ah, oiga, la persona que hace el aseo, ¿por qué no, mientras yo voy a comer, usted aprovecha y hace el aseo? Yo ahorita vengo, regreso a las 3. Ah, perfecto, váyase a comer. ¿Qué pasa? Se quedaron los expedientes en el escritorio y entonces cualquier persona que entre, pues puede tener acceso a ellos y entonces puede leerlos y darse cuenta que hay una persona usuaria que tiene VIH. La otra persona se cambió de sexo. La otra persona tiene cáncer. La otra persona es adoptada. La otra persona tiene diabetes. La otra persona, etcétera. Cosas reales, cosas que están en los expedientes, en los estudios socioeconómicos, en los expedientes médicos, etcétera. Si nosotros no protegemos, pues yo como médico regreso después de la hora de la comida y digo, ah, pues ya regresé de comer, mis expedientes aquí están. No me falta ninguno, todos están completos. Sí, claro, pero hubo una persona que ya les dio tratamiento porque los leyó, memorizó, se enteró y ahora sabe. Y como sabe, puede divulgar datos personales. Entonces, así de esa manera, estamos dejando de proteger los datos. Un concepto importante es el de disociación. Cuando un dato personal no se puede asociar a alguien en particular por su grado de desagregación, por su estructura, por su contenido, etc. Quiero preguntarles a las personas de las instituciones de asistencia privada que estamos en esta reunión virtual. Si yo les pregunto en este momento, ¿me pueden decir qué porcentaje de personas de las que ustedes tienen asistidas son hombres y qué porcentaje son mujeres? ¿Me lo podrían decir? Les pregunto. Carla Gabriela me dice que no. María del Carmen me dice que sí. Alicia me dice que sí. Aurora que sí. Renacimiento que sí. Belén también me dice que sí. Diana Contreras me dice que sí. Efectivamente, sí me lo podrían decir. ¿Por qué? Porque son datos disociados. Ah, me dice que no. Me dice porque no es un dato sensible. Bueno, podría ser, sí, claro, pero también me lo podrían decir porque ya está disociado el dato. Esto es, si ustedes me dicen el porcentaje de personas, hombres, y el porcentaje de mujeres, es un dato disociado. Yo ya no sé si los hombres son José Luis, Martín, Ramiro y Arturo, y las mujeres son María, Rosalía, que presentan las instituciones de asistencia privada. Pueden decir en el informe anual, en el año 2019, generalmente aplica para estadísticas, Alejandro, son estadísticas del universo, son solo datos, efectivamente, son datos estadísticos, así es, están disociados. Yo no puedo saber con eso, yo no puedo saber el nombre específico de una persona, yo no puedo identificar a nadie. Entonces, esa es la importancia del concepto de disociación, a través del cual podemos dar cierta información, pero como no la podemos asociar a una persona, entonces sí podemos difundir. Entonces así podemos dar datos estadísticos de hombres, de mujeres, incluso podríamos dar datos estadísticos de si atendemos problemas de tipo renal, de tipo cardíaco, no sé, podríamos decir el 15% de las personas presentan problemas cardíacos, punto. 15%. ¿Quiénes son? No te lo puedo decir, solo te puedo decir que es el 15%. Ah, ok. También te puedo decir que el 38% de las personas usuarias viven en el oriente de la ciudad, específicamente en Iztapalapa y en Chimalhuacán. Y te puedo decir que el 48% de las personas usuarias viven en el norte, específicamente en Icatepec y en Naucalpan. Ah, perfecto, eso sí lo podemos hacer, porque yo no sé si en Naucalpan vive Juanito Pérez Rodríguez, no lo estoy asociando. Entonces,
De esa manera sí podemos difundir datos, sí, y solo si están disociados. Como se ve en la fotografía, la persona se está cubriendo su rostro y solamente tenemos ahí algún tipo de información. Ok, Adán, ¿podemos pasar a la siguiente pantalla, por favor? Fuente de acceso público, ya. En las fuentes de acceso público podemos acceder a conocer datos personales, hay, en ocasiones pagando una contraprestación y en ocasiones no. Las fuentes de acceso público, las más usuales, suelen ser las redes sociales, lo que conocemos como redes sociales. Por ejemplo, las páginas de internet de nuestra institución de asistencia privada, en ocasiones Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado que no difundamos datos en nuestros portales de la institución. Yo sé que en ocasiones fin de obtener más donadores en nuestro portal institucional de cada IAP. Ponemos fotografías de las personas a las que les damos asistencia. Y ahí tenemos la fotografía de la persona, de una mujer adulta mayor, por ejemplo, en una silla de ruedas, o de un niño corriendo, o de un niño comiendo, o de una niña en un juego, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿estamos protegiendo sus datos personales? ¿Tenemos autorización de esas personas para poder difundir sus datos personales? Porque estamos difundiendo, por ejemplo, rostro, en ocasiones manos, en ocasiones condiciones médicas. Por ejemplo, si están en una silla de ruedas, esa es una condición médica, es un dato sobre la salud. Estamos difundiendo datos personales. Les pregunto, ¿estamos protegiendo de manera adecuada sus datos personales? Ya llenamos un documento, un papel, donde esas personas nos autorizan actividades o con la finalidad de conseguir más donantes, por ejemplo. Los invito a que recaben un aviso donde las personas usuarias les den autorización para el uso de imagen. Exacto, Alicia. Solo si se tiene autorización de los usuarios. Si hay alguna institución de las que están aquí que no lo haga, por favor, háganlo. ¿Por qué? Porque si no, esa persona podría acudir ante el INAI y hacer una denuncia, porque se está utilizando su imagen sin la debida autorización. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, pantalla, por favor? Sí, eso es importantísimo, las fuentes de acceso público. Titular y tratamiento. Tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo. Si ustedes se fijan, este ojito de una famosísima empresa internacional que da tratamiento a nuestros datos personales, que pareciera ser que todo lo ve, pareciera ser el gran hermano que tiene acceso a todos nuestros datos personales y que ahí todos los datos personales que protegemos en la vida diaria, ahí los desprotegemos de manera alegre. Ok, titular. Titular es la persona física a quien corresponden los datos personales. Ustedes son titulares de sus datos. Titular no es la institución de asistencia privada a la que trabajan, con la que trabajan. Titular no es su padre tutor, bueno, ahí podría ser, pero titular no es la institución de asistencia privada. Titulares son las personas. Los titulares de mis datos personales soy yo, el titular soy yo, no es la junta de asistencia donde yo trabajo. El titular de mis datos personales no es el INE que tiene mis datos, el Instituto Nacional Electoral que tiene mis datos porque yo voto. Ellos no son el titular soy yo, en todo momento. Yo soy titular de mis datos personales. Como ya lo vimos al principio, están protegidos por la Constitución en el artículo 16, está en la parte de derechos humanos. Es un derecho humano. Así como el derecho a la educación es un derecho humano, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, etcétera,
También la protección de los datos personales es un derecho humano. Por lo tanto, el titular, que puede ser las personas asistidas, si nosotros no respetamos sus derechos a la protección de datos personales, en términos de la Constitución, no estamos respetando sus derechos humanos. Quizás equivaldría a que a un niño de 6 años no lo inscribamos a la educación, a la primaria, por ejemplo. Sería escandaloso. Oye, ¿cómo es posible que un niño no vaya a la escuela? Es un escándalo. Todos los niños van a la escuela. Cierto. Ahora, oye, es que estoy difundiendo datos personales. No decimos que es un escándalo, no decimos que cómo es posible que esas cosas pasen, pero en la Constitución tienen la misma categoría. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar en nuestros derechos humanos, en nuestros datos personales en términos de derechos humanos. Ya habíamos visto qué es el tratamiento, ¿no? Obtener, usar, divulgar, almacenar los datos personales por cualquier medio, incluso acceder a ellos. Adán, ¿podemos pasar a la siguiente imagen? Por favor. Ok. ¿Por qué en tiempos de coronavirus, de pandemia, hay más riesgos al momento de tratar los datos personales? Uno, por desconocimiento, que yo no sepa qué es un dato personal, o porque el personal no está capacitado, o bien porque contratan personal y la rotación en la institución de asistencia privada es muy alta. Entonces, hoy contrato a una persona, mañana le doy capacitación y en 3 meses esa persona se va, o en 6 meses, o en 1 año. Y eso pasa en las instituciones, eso lo sabemos. Y en ocasiones no solo en las instituciones de asistencia privada, también en el gobierno, por ejemplo. Y entonces, las instituciones invierten dinero para capacitar a las personas, y una persona que nos costó tiempo y dinero capacitar, en 1 año se va. Y eso pasa, y se va porque es parte de sus intereses. Es un derecho legítimo. Yo trabajo hoy aquí en Cáritas y mañana me voy a trabajar a un banco. ¿Por qué? Pues porque me pagan más en el banco. Es legítimo, pero es una situación real que cuando capacitamos a una persona y después se va a trabajar a otro lado, está bien, pero entonces la nueva persona que llega a trabajar y rápidamente tiene que atender a personas y a lo mejor no está capacitado en materia de protección de datos personales. Otro riesgo es la discriminación. En el mundo real, si se sabe que una persona tiene o tuvo COVID, suele ser discriminada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo tengo un miedo a contagiarme y de que me vaya a morir. Y entonces, pues yo prefiero no darle asistencia a una persona, prefiero no venderle comida a una persona, prefiero no viajar junto a alguien que yo sé que tuvo COVID o que tiene COVID. Y entonces esa persona sufre discriminación. O a lo mejor yo no contrato a una persona que yo sé que tuvo coronavirus. Y si yo no protejo los datos personales sobre la salud de alguien, difundo que esa persona tuvo COVID, todo el mundo lo sabe, a lo mejor esa persona ya no accede a un empleo y se ve discriminada. La difusión de datos personales sensibles y biométricos. Imaginemos que una persona en una institución de asistencia presenta COVID y mientras lo atienden, mientras llega el médico y por su estado de gravedad, yo tengo ahí un tanque de oxígeno y entonces por su estado de gravedad y en lo que llega una ambulancia del gobierno de la Ciudad de México, pues yo mientras lo conecto ahí a un tanque de oxígeno, tengo a la persona así, le tomo una fotografía y después esa fotografía yo la comparto y digo, hoy atendí a una persona con COVID, espero que se encuentre bien, y la comparto. Pues estoy difundiendo datos personales sensibles y biométricos.
Eso es un riesgo real que está ocurriendo. No me refiero a las instituciones de asistencia privada, me refiero que está ocurriendo. Porque damos a conocer el estado de salud presente y futuro. Y eso es un dato personal sensible. Presente, estado de salud presente, porque esa persona tiene COVID. Y futuro, porque probablemente, no lo sé de cierto, pero probablemente pueda tener alguna consecuencia permanente en su capacidad pulmonar, por decir algo, por la literatura médica que todo el mundo lee en estos tiempos o por lo que nos enteramos a través de los medios. Adán, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Discriminación. ¿Las personas pueden sufrir discriminación si saben que tiene COVID? Sí. ¿Qué es discriminación? Bueno, aquí viene toda la definición de la ley. No la vamos a leer. Este concepto, que es el concepto amplio de discriminación, lo quiero resumir en lo siguiente. Cuando a una persona, en este caso, porque se sabe que tiene COVID, no tiene acceso, no goza de sus derechos humanos, todos los que sean, todos los que son, esa persona está siendo discriminada. Si yo no tengo acceso a la salud, al trabajo, a la recreación, a la educación, etcétera, si no puedo subirme a un camión, si no puedo subirme a un taxi, si no puedo inscribirme en una escuela, etcétera, estoy siendo discriminado. En este caso, porque yo tuve coronavirus o porque se sabe que estoy en contacto con personas que lo tienen. Yo no sé si ustedes, quienes están conectados, si sus vecinos o sus familiares alguna vez los han discriminado, o las personas que saben que trabajan en una IAP, alguna vez los han discriminado por su trabajo, porque piensen que a lo mejor ustedes los pueden contagiar de una enfermedad o que ustedes pueden tener contacto con personas que les pueden contagiar de alguna enfermedad y que entonces los discriminen. Porque ustedes saben, todos sabemos que a los médicos, a las enfermeras, por el simple hecho de tratar con personas en los hospitales, son discriminados y en ocasiones incluso han sido objeto de agresiones físicas, no les dan servicio en el transporte, no les quieren vender en las tiendas de autoservicio, etc. Todo eso es discriminación y todo eso puede pasar simple y sencillamente por no proteger los datos personales, por difundirlos. Podemos pasar a la siguiente, Adán, por favor. Si entre ustedes hay médicos, esto lo saben mejor que yo. Dice ahí, son esas características físicas, fisiológicas, de comportamiento, de personalidad, atribuibles a una persona, la huella digital, la forma de la cara, la forma de mis manos, la forma de mis pies, la forma de mi cuerpo, mi estatura, mi tono de voz, mi volumen, la forma de mis cejas, todos son datos biométricos. El color de mi piel, el color de mis ojos son datos biométricos. Todo eso son datos personales sensibles que deben de ser protegidos. Y podría ser que los datos biométricos de una persona hoy sean unos, y si esa persona tiene COVID, la enfermedad de la COVID, sus datos biométricos al cabo de un mes o de 2 meses o de 3 meses sean distintos. ¿Por qué? Porque a lo mejor su capacidad pulmonar se ve disminuida. Por lo tanto, sus datos biométricos ya cambian. Esos datos biométricos son datos sensibles y tienen que ser protegidos, especialmente protegidos. ¿Podemos pasar a la siguiente, Adán, por favor? Ok. ¿Qué tips, qué podemos hacer para proteger a los usuarios de las instituciones de asistencia privada? Dice, proteger los datos relacionados con la salud
presente y futura. Eso lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo les pregunto, las personas que trabajan en su institución de asistencia privada, ¿firman algún tipo de cláusula de confidencialidad cuando entran a trabajar con ustedes? Esto es, en su contrato de trabajo, ¿hay una parte que tenga que ver con el deber de confidencialidad que tienen las personas que ahí trabajan? María Luisa, sí. Carla, sí. Un aviso de confidencialidad de los datos, sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, todo sí, excelente. Ahora, les pregunto, el deber de confidencialidad de las personas que trabajan ahí, ¿cuánto tiempo permanece? ¿Cuánto tiempo dura? El deber de confidencialidad, ¿durante cuánto tiempo lo tengo que respetar? Les pregunto. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? 2 años, 3 años, 5 años. ¿Cuánto tiempo yo tengo que proteger los datos personales a los cuales yo tuve acceso con motivo de mi trabajo en una institución de asistencia privada? ¿Cuánto tiempo? Yo les pregunto. Si me quieren escribir, si quieren escribirlo, Julia Leticia Guerrero Arias me dice que sí siempre, me pregunta que sí siempre, tiempo indefinido, Carla Linares, etc. La respuesta es esa que comenta la compañera Carla Linares. Es permanente. Debería de ser de manera permanente. Así es. El deber de confidencialidad es permanente. Es en todo momento, como dice Belén Silva, también, cierto. Es permanente. Permanece. Yo, si dejé de trabajar en una IAP hace 1 año después, yo no puedo difundir los datos personales, mucho menos aquellos que son sensibles, a los cuales yo tuve acceso con motivo de mi trabajo. Para siempre tengo que protegerlos, para siempre. Ahora, en ocasiones pasa, y esto es el mundo real, no el mundo ideal, no el mundo del deber ser, sino el mundo real, que en ocasiones al psicólogo yo le pido que firme un deber, una cláusula de confidencialidad, también al médico, también a la trabajadora social, también a los cuidadores, a las cuidadoras, yo se los pido. ¿Y qué hay del policía? El señor de la entrada, que también tiene acceso a los datos personales. Ya vimos que dar tratamiento, pues basta con que yo vea. Y entonces yo soy el policía de la entrada y veo que entra una persona en silla de ruedas a recibir atención. Y entonces yo cuando llego a mi casa, yo policía de la entrada, llego a mi casa y platico. ¿Qué crees? ¿Qué creen, familia? Vengan todos, familia. Donde yo trabajo, fíjense que hoy llegó la señora Francisca, sí, Francisca, la vecina de aquí al lado, llegó en su silla de ruedas. Yo no sabía que usaba silla de ruedas, ya no la había visto. Llegó en silla de ruedas a la institución de asistencia privada y llegó a pedir apoyo económico. Yo no sé si se lo dieron, pero a eso llegó, porque donde yo trabajo les dan apoyo económico y les dan despensas. ¿Y qué creen que llegó? Pobrecita, yo no sabía que andaba en silla de ruedas. Pobrecita doña Francisca. Pues ojalá y le hayan dado. No lo sé, pero pues ojalá y sí. El policía de la entrada también debería de firmar una cláusula de confidencialidad. En ocasiones no los consideramos parte de la IAP, pero tienen acceso a datos personales. Ojo, ¿tienen ustedes personas que hacen servicio social ahí? Probablemente sí, muchas IAPs tienen prestadores de servicio social. Esos prestadores están 3 meses, 6 meses, 9, 1 año, y después se van a continuar con su vida laboral, con su vida académica. Y esas personas también pueden difundir datos personales, datos sensibles. Ellos quizás, quito el quizás, ellos también deberían de respetar la confidencialidad
los datos personales que hayan tenido acceso con motivo de la prestación de un servicio social. Porque ellos están trabajando con la mejor intención. Ellos van de buena fe a prestar un servicio social, pero ellos también tienen acceso a datos personales y muchísimas veces, basta con que entren, con que den tratamiento, con que ayuden a las personas, con que platiquen con ellas. En ocasiones el médico, la psicóloga le dicen, oye, amigo, ¿estás haciendo el servicio social aquí? Sí, ok, oye, ¿me puedes sacar estas fotocopias del expediente del señor José Luis? Que le estamos ayudando porque ya ves que tiene diabetes. ¿Me puedes hacer favor de sacarle copias? Por favor, sí, mira, allá está la copiadora, sácale copias, ¿no? Ahorita vienes. Y entonces pues va la persona y saca copias y obviamente accede a los documentos y se entera del estado de salud de las personas. Eso pasa, entonces también ellos deberían de respetar la confidencialidad de los datos personales. Ok, ahora, si se transfieren datos personales a las autoridades, deben de adoptarse medidas de seguridad con un nivel alto. Vamos a suponer que alguna autoridad, por ejemplo el DIF, por mencionar algo, le pide a una IAP que le transfiera datos, digamos que el expediente clínico, el expediente médico o todo el expediente de una persona. O a lo mejor no el DIF, sino a lo mejor una autoridad en materia judicial, la Procuraduría, por ejemplo. Dice, oiga, estoy investigando un delito, lo compruebo, me identifico y les digo, oye, necesito el expediente, el expediente de ese asistido. Ah, ok, ¿cómo se lo mando? Ah, pues mira, como está muy grande y ahorita voy a otro lado, pues mándamelo a mi correo. Ah, perfecto, ¿cuál es su correo? Ah, pues mi correo es arturojaime@hotmail.com. Mándamelo ahí. Ok, se lo mando. Yo les pregunto, ¿deberían de enviarlo así? A arturojaime@hotmail.com. Alicia me dice que no. Alicia me dice que no. Pero yo ya me identifiqué solo con orden judicial y no a tu correo libre. Exactamente, María Luisa Calzada. Solo con orden judicial y no a mi correo comercial, al correo de Hotmail o a mi correo de Gmail. A lo mejor yo ya me identifiqué y sí soy un agente, estoy investigando. Efectivamente tengo una orden judicial, esta es legal, real, se las presento, todo está muy bien, pero efectivamente no me lo tendrían que enviar a mi Hotmail y a mi Gmail, no, me lo tendrían que enviar a un correo oficial, solamente. Ahora, les pregunto, ¿todo está bien? ¿Una investigación judicial correcta? ¿Una orden vigente, correcta? Yo me identifiqué y les digo, mándenme el expediente digitalizado al correo oficial de mi secretaria o de mi secretario, que se llama Juanito. Es un correo oficial de mi secretario Juanito. ¿Me lo mandarían, sí o no? ¿Qué me dicen? Estamos haciéndolo más complejo. María Luisa me dice, no, si no viene en la orden judicial. Podría ser, así es, no deberían de enviarlo al correo electrónico de mi secretario particular. ¿Por qué? Porque sus atribuciones no le permiten acceder a esos datos personales. Solamente pueden transferir datos personales sensibles, sobre todo si son sensibles, a aquellos servidores públicos o aquellas autoridades cuyas atribuciones les permitan acceder al dato personal. Nada más. El secretario particular no tiene esas atribuciones. Entonces tendría que ser a mi correo, solamente a mi correo oficial, y nada más. Eso es importantísimo porque es probable que les haya pasado
o que les pase que alguna autoridad les pida que les transfieran datos personales. Ustedes siempre tienen que verificar que, y más en estos tiempos, tienen que verificar, uno, que esa autoridad sea quien dice ser, que se identifique, que tenga atribuciones, porque a veces sí son autoridades, pero no tienen atribuciones para acceder a datos personales, y menos a datos personales sensibles. Y si los tiene, solo se pueden transferir a correos oficiales y, ojo, de manera cifrada, encriptada. No así en un archivo de Word, ahí te van en el archivo de Word. Tienen que ir de manera encriptada, lo que significa que ustedes, instituciones de asistencia privada, tienen que tener un hacker que pueda acceder a esa información. Porque yo como hacker, yo podría hackear una cuenta oficial de una autoridad y ya tengo acceso a la información. Por eso tiene que ir encriptada. Requiere, como ustedes se dan cuenta, inversión económica para comprar un software que encripte la información que nosotros pretendamos transferir a alguna autoridad. Dinero. Eso implica dinero, por supuesto. Pero en este tiempo donde pasan ustedes, institución de asistencia privada, información a las autoridades con motivo del COVID, si pasan datos personales, tiene que ser así, si son sensibles. Si solamente pasan datos disociados, ya vimos el concepto de disociación, datos estadísticos, los pueden pasar a las autoridades sin necesidad que estén encriptados. Vamos, incluso los podrían publicar en sus portales si son datos estadísticos disociados. Adán, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? A la siguiente pantalla, ya la tenemos ahí. Muchas gracias, Adán. Déjame ver. Ya, estamos en tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer para proteger a los usuarios? Dice que tenemos que informar al titular. Ya vimos que el titular es la persona asistida, la persona usuaria, sobre el tratamiento al que serán sometidos nuestros datos personales, la finalidad de dicho tratamiento y el fundamento legal correspondiente. A ver, un punto adicional, porque al final vamos a hacer una evaluación. No sé si Adán se los dijo, se los estoy diciendo en este momento, vamos a hacer una evaluación, pero hay un punto adicional a la persona que me diga cómo cumplimos esto. Lo que dice ahí, el responsable deberá informar al titular el tratamiento que serán sometidos sus datos personales, la finalidad y el fundamento. ¿En qué momento lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Quién me lo dice? Y tiene un punto extra. A ver, escribamos. Alicia Fom, con el aviso de privacidad, Alicia. Angélica Flores, ¿en un aviso de privacidad? Sí. Al inicio de la colecta de datos en el aviso de privacidad, María Luisa Calzada, sí. En el aviso de privacidad, es cierto, en el aviso de privacidad, así es. La respuesta es, al firmar el aviso de privacidad, cuando le estamos recabando los datos personales a alguien, en el aviso de privacidad estamos cumpliendo con esto. Ojo, si no estamos dando a conocer el aviso de privacidad, entonces no estamos cumpliendo. Sí, privacidad. Belén, el convenio de confidencialidad es básicamente para las personas que trabajan ahí, para que no difundamos los datos personales. Pero el aviso de privacidad es la manera prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, también en la Ley General y también en las leyes locales, como la Ley de la Ciudad de México. El aviso de privacidad es el instrumento previsto para informar a las personas sobre el tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, dónde puede ejercer sus derechos ARCO, quién va a recabar y para qué, y qué transferencias están previstas. Y yo puedo dar mi consentimiento o puedo negar mi consentimiento. Para eso está ese instrumento. Por eso les digo que el aviso de privacidad es clave. Tengámoslo en todos los formatos donde recabemos datos personales. Ok. También dice ahí abajo que los datos personales recopilados con el fin de prevenir o contener la propagación del coronavirus no deben utilizarse para propósitos distintos.
solamente en el aviso de privacidad dice, ¿para qué recabamos datos? Pues para dar servicios asistenciales en tal y tal y tal rubro o característica. No podemos utilizarlos para otras finalidades. Son finalidades diversas a las que se establecen en el aviso de privacidad. Si quisiéramos hacerlo, primero tendríamos que modificar el aviso de privacidad, avisar a los titulares de los datos y después ya podríamos hacerlo. Sí, y solo si nos dan el consentimiento. Si no, no podríamos hacerlo. Por lo tanto, debemos abstenernos de utilizar esos datos personales para propósitos distintos a los que vienen en el aviso de privacidad. Una buena práctica, y de verdad esto parece como de primer año, pero yo lo he visto, es la siguiente. Revisen su aviso de privacidad y revisen cuáles son las finalidades previstas, las primarias y las secundarias, en caso de que existan secundarias. Se van a sorprender de que cuáles son las finalidades que tenemos, a las cuales tenemos posibilidades. Y quizás digan, estas finalidades son excesivas. O bien, estas finalidades son cortas si las comparamos con lo que realmente estamos haciendo. Y a lo mejor es un momento adecuado para hacerle ajustes a nuestro aviso de privacidad. Quizá la pandemia, entre todas las cosas malas que ha traído, traiga cosas buenas, y una de esas cosas buenas sea revisar y actualizar nuestro aviso de privacidad. Que eso nos va a ayudar a proteger mejor a las personas a las cuales les damos atención. Podríamos pasar, Adán, por favor, a la penúltima pantalla antes del examen que les vamos a hacer a los compañeros. El último, recabar los datos personales mínimos necesarios para que las autoridades implementen medidas. Ok, eso también viene en su aviso de privacidad. No recabemos más datos de los necesarios. No preguntemos más de lo que estamos autorizados en nuestra institución de asistencia privada. Yo sé que muchas veces, todas las veces, lo hacemos de buena fe. Cuando preguntamos, cuando queremos saber, lo hacemos porque queremos ayudar de mejor manera, porque queremos apoyar, porque aunque no queramos, siempre establecemos vínculos emocionales con las personas y queremos ayudarlos más y más y más. Y ese es lo que nos mueve. Pero en ocasiones recabamos datos de más, excesivos. No lo hagamos si nuestro aviso de privacidad no nos lo permite. Por favor. Y finalmente, antes de pasar al examen, que ustedes van a contestar, dice garantizar la aplicación del procedimiento de disociación para que los datos personales no puedan asociarse al titular, ni permitir por su contenido, estructura o grado de desagregación la identificación de las personas. Ya habíamos visto el concepto de disociación. Por lo tanto, todas estas características, todos estos consejos, sigámoslo por favor, porque recordemos, las personas usuarias a quien asistimos o los tutores pueden acudir ante el INAI y en materia de protección de datos personales pueden sí interponer una denuncia. Evitemos eso, protejámonos nosotros, protejamos a las personas y protejamos a la institución de asistencia privada. Yo sé que ustedes tienen medidas de protección de datos personales. Si alguna de estas no la están implementando, por favor, implementenlas para proteger de mejor manera, porque los datos personales no son cosas ajenas a nosotros, somos nosotros. Ustedes, yo y todos somos nuestros datos personales. Por favor, Adán, la última pantalla, si eres tan amable. Muchas gracias. La verdad es que no tiene ningún tipo de examen. Bueno, creo que sí. Adán les va a pasar un examen donde ustedes van a evaluar a un servidor, la presentación, etcétera. Les repito mi nombre, soy Arturo Jaime López,
soy el responsable de la unidad de transparencia de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y estamos a sus órdenes ahí. En materia de datos personales, el INAI es autoridad. Pero muchas cosas me di cuenta, sé que trabajan de buena fe, sé que son profesionales y la verdad en la Junta eso a nosotros nos reconforta y sobre todo a las personas que ustedes, si alguien quiere despedirse, es el momento de hacerlo. Si quiere tomar el micrófono, puede hacerlo y despedirse de todas las personas que estuvimos aquí, que estuvimos participando y enriqueciendo esto. Muchas gracias. Solemos estar en Polanco, pero si tenemos cambio, probablemente nos cambiemos a Coyoacán y les estaremos avisando. Quizás la unidad de transparencia se cambia a Coyoacán y ahí estaremos a sus órdenes. Como siempre, en la Junta de Asistencia Privada estamos para ayudarlos, para servirles, para eso estamos y no duden en contactarnos. Saben ustedes que ese es el objetivo de la Junta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Arturo Jaime. Agradecemos su intervención esta tarde. Simplemente recordarle a los participantes sobre el envío de su ficha de inscripción con firma autógrafa o digital a mi correo, es jparedes@jap.org.mx, esto con el fin de emitir sus constancias de participación. Agradecemos su asistencia y su participación de todas y todos. Muchas gracias. Sí, saludos a Jorge Paredes también, muchas gracias. Nos vemos, Arturo. Jorge, gracias. Gracias, Jorge. Por nada. En el transcurso del día también les haré llegar la presentación del maestro. Sí, ahí estamos. Sí, Jorge, si gustas, también hazle llegar mi correo electrónico también. Ahí estamos. Perfecto, también se los coloco en el correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Buena Jorge. tarde. A todos. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes a todos.